de Cambridge Scholars Publishing, Meditación sobre la naturaleza. Otro pequeño gran libro, un excelente libro, pequeño porque no es muy extenso, ¿no? Pero es magnífico, hacia una filosofía de la ciencia amplia, publicado por Tecnos, y el Testamento de Aristóteles, son solo algunos de sus libros. Bueno, y estamos pues celebrando que la Facultad de Filosofía y Letras le otorgó el premio, la distinción pues más importante que otorga la facultad, Escuela Nacional de Altos Estudios. Se entregó el día de ayer al doctor Alfredo Marcos. Y bueno, es realmente un gusto y un placer para el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, para el Instituto de Investigaciones Filosóficas, al doctor Alfredo Marcos. Muchas gracias por tu generosa disposición, Alfredo. Gracias. Muchísimas gracias, Ambrosio. La ceremonia esta del reconocimiento fue ayer, entonces yo tenía miedo de volver a la facultad, no siendo que se hubiesen arrepentido y decidiesen retirarme el reconocimiento una vez vistas bien las cosas. Bueno, muchas gracias, para mí es un honor y un gusto estar aquí. Y estoy además muy gratamente sorprendido porque un viernes a estas horas haya gente en una facultad, en mi facultad el viernes a estas horas no se corren por los pasillos las bolas estas de ramas que salen en las películas en el desierto. Así que estoy muy impresionado de que haya semejante asistencia a un acto de estas características en un viernes por la tarde. No suelo leer, pero esta vez voy a hacerlo precisamente porque no puedo hacerlo. Es decir, que tengo la voz bastante perjudicada, entonces si en algún momento me llega a fallar, pues que alguien tome el relevo y siga leyendo. Y seguramente mejorará la ponencia a partir de ese punto. Tenemos que hablar en este momento sobre metáforas de la temporalidad contemporánea. Creo que constatamos violencia, es decir, que vivimos el tiempo con dificultad, con incomodidad e incluso como mínimo con incomodidad y quizá como máximo patológicamente. Recojo dos citas de filósofos ilustrísimos para motivar un poco lo que voy a contar a continuación. Nietzsche, en el texto que dice yo lo que tú perdiste no para en sitio alguno. Entonces habría que averiguar qué es lo que hemos perdido para estar tan agitados como estamos, para tener tantas prisas y para estar cargados hacia el futuro y tampoco pendientes del presente, para tener tan poca posibilidad de morar en el presente. Bien, creo que una intuición semejante tenía también Wittgenstein cuando dice: el saludo de los filósofos entre sí debería ser date tiempo. Así que ahora, al empezar esta sesión, yo saludo así: daos tiempo, démonos tiempo. Un poco de calma, un poco de tranquilidad, un poco de lectura lenta, reflexiva de las cosas. Yo de hecho acabo de escribir un libro sobre el tiempo, pero que lleva este título. He querido que se titule así: date tiempo. Y entonces lo he enviado a una editorial y la editorial ha dicho que me lo publicará en el 27. Y yo no he podido protestar porque el libro se titula Date tiempo, entonces han decidido que me lo tome con calma. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa, por lo tanto, para tener esta sensación? Pues que nuestra vivencia de la temporalidad se ha vuelto acelerada, apresurada, que no es lo mismo que acelerada, alienante, asincrónica. Voy a ir citando una serie de autores que ponen el énfasis en estos términos. Por ejemplo, José Gauss, que en esta casa es un autor muy conocido y que además es un hilo de conexión. Yo la primera vez que vine aquí, hace 25 años o algo parecido, me llevaron a Ambrosio y
y compañía a dar una charla, una conferencia en una sala, y al llegar a la sala veo que la sala se llama Josegaos. Y ya quedé muy impresionado, porque además José Gaos, antes de ser profesor de universidad, fue profesor de enseñanza media y estuvo 2 años impartiendo clase de filosofía en el centro de enseñanza media, en el Instituto de Enseñanza Media que hay en la ciudad en la que yo he nacido y en la que vivo, la ciudad de León. Él nació en Asturias, León está muy cerca de Asturias. Entonces estuvo 2 años allí en esa ciudad. Bueno, pues José Gaos hace énfasis sobre la aceleración. Dice, el hombre moderno optó por la aceleración. Un coetáneo de José Gaos, Manuel García Morente, utiliza la noción de prisa. Es decir, porque la aceleración en el fondo puede ser buena o mala. Es decir, montar en una buena motocicleta y acelerar de 0 a 100 en 3 segundos creo que es algo muy bueno. Te puede dar una sacudida de adrenalina, pero la prisa yo creo que no es buena en ningún... O sea, la aceleración puede ser buena en algunos casos, mala en otros, pero la prisa ya tiene connotaciones peyorativas de inicio, ¿no? Y por eso Morente utiliza esta palabra. El fenómeno moderno es la prisa. La prisa nos ha desasido del presente. La prisa se traga la vida. La humanidad corre, jadea, lanzada hacia el futuro. Es decir, siempre estamos arrojándonos, por utilizar un término heideggeriano, arrojándonos hacia el futuro, en todo momento, en todo instante. Un término heideggeriano que procede de los gnósticos, claro. Bueno, Hartmut Rosa, uno de los autores más influyentes actualmente, dice que la temporalidad tal y como la vivimos es alienante, produce alienación. Su libro se titula así, Alienación y Aceleración. Habría que decir alienación por aceleración. Y se subtitula Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía. Él habla en algún punto de contracción del presente. Es decir, en el fondo lo que está pasando es que estamos haciendo desaparecer el presente. Y Byung-Chul Han dice en un libro reciente que vivimos la crisis de la temporalidad, pero que va más allá de la aceleración. Nuestra temporalidad remite a la disincronía o asincronía, es decir, vivimos en tiempos distintos, no sincronizamos y por lo tanto no nos podemos hacer presentes los unos ante los otros, no nos podemos hacer presentes ante la naturaleza, a veces no nos podemos hacer presentes ni siquiera ante nosotros mismos porque estamos viviendo en tiempos asincrónicos, el tiempo de las redes, el tiempo virtual o digital, el tiempo de la realidad física, etc. Diversos tiempos. Yo intento de algún modo ilustrar estas ideas utilizando pintura clásica y de manera que la pintura aporte las connotaciones, las denotaciones están en el texto, pero las connotaciones las puede aportar el cuadro que aparece como ilustración de la idea. En el fondo, como dice Hans Jonas, lo que nos pasa es que estamos en una temporalidad sin presente. Alguien podría decir, no, al revés, solo vivimos el presente, pero entonces no hablamos de presente, hablamos de instante. Es decir, sí que es verdad que nuestra civilización es muy propensa al instantismo, a vivir el instante, pero el instante es un presente sin dimensiones, prácticamente de dimensión nula o infinitesimal. Aquí lo que dice Jonas, a lo que se refiere Jonas es a un presente con duración, por hablar en términos de Bergson, con espesor, un presente en el que uno pueda morar, en el que uno se pueda demorar. Y eso es lo que dice Jonas que no poseemos en este momento. Estamos intentando vivir, y es imposible, en una temporalidad sin presente. Entonces, preguntémonos por pasiva, ¿cómo podríamos recuperar el presente? ¿Qué podemos hacer desde la filosofía para recuperar una temporalidad con presente?
pues probablemente hay que revisar nuestras teorías del tiempo. Fernanda está en ello. Hay que revisar nuestras ideas teóricas sobre la temporalidad, pero también las prácticas. Es decir, tenemos que cambiar las prácticas hacia prácticas que nos permitan demorarnos en el presente. Por ejemplo, prácticas de silencio tecnológico. De vez en cuando apagar todo el aparataje, dar una clase sin PowerPoint, algo que puede ser considerado revolucionario, desconectar el celular. Yo a mis alumnos se lo recomiendo, desconectar el celular durante 5 minutos hasta que lleguen las taquicardias. A partir de ese momento pues, se puede volver a conectar. Pero entiendo que es muy beneficioso cambiar las prácticas y, por ejemplo, introducir prácticas de silencios tecnológicos, aunque sean intermitentes. Y también cambiar las metáforas, porque para hablar del tiempo y de cualquier cosa que merezca la pena tenemos que utilizar metáforas. Y no son inocuas. Hay metáforas que nos invitan a pensar en una temporalidad con presente y otras que nos invitan a la prisa, a la agitación, al arrojamiento hacia el futuro. Entonces, a partir de ahora, yo de lo que voy a hablar va a ser únicamente de las metáforas. No voy a entrar en las cuestiones teóricas, no voy a entrar en las cuestiones prácticas, sino que solamente voy a hablar de metáforas de la temporalidad. ¿En qué medida podemos jugar con las metáforas de manera que contribuyan a configurar una temporalidad con presente? En cierta medida, a sanar las patologías que la temporalidad sin presente introduce. Incluso psicopatologías, sociopatologías, desde la ansiedad, la depresión. Pero recientemente he leído que también esta agitación, esta vivencia extraña de la temporalidad puede generar no solo psicopatologías, sino patologías, simplemente, meramente. Patologías de carácter fisiológico. Entonces, cómo desde la filosofía, jugando con las metáforas de la temporalidad, podemos facilitar el acceso a una temporalidad con presente. Bien, primero voy a decir algo sobre las metáforas en general y después ya en términos más concretos sobre las metáforas del tiempo. Ese es el recorrido que nos queda. Y ahora empiezo a leer. Como hablamos de modificar una vivencia patógena, no llega con solo la teoría. Tendremos que ir transitando hacia las prácticas que nos faciliten una saludable vivencia del presente. Y las metáforas están a medio camino entre la práctica y la teoría. George Lakoff, por ejemplo, nos lo dice. Dice que las metáforas se apoyan en prácticas, las ponen en palabras las prácticas y además producen y orientan las prácticas. De hecho, una metáfora es ya una acción, es la acción de trasladar elementos de un dominio semántico a otro. Metáfora etimológicamente quiere decir desplazamiento o transferencia. En este sentido, permanece aún la palabra en el griego contemporáneo, en el griego moderno. Los autobuses en Atenas, por ejemplo, metaforizan al personal de acá para allá y en los bancos se metaforiza dinero de una cuenta a otra. Hay juegos enteros de metáforas que nacen de nuestros movimientos corporales y acciones. Todos los que tienen que ver, por ejemplo, con la vinculación, parecen basarse en la experiencia común de caminar de la mano de alguien, común y temprana. Una de las primeras de las que somos conscientes. Y hay un montón de metáforas que se refieren a vínculo, a conexión. Y tienen una raíz corporal. Y es que hemos desde muy pequeñitos caminado de la mano de alguien, lo cual nos da seguridad y nos limita el movimiento, nos limita la libertad. El juego de metáforas que axiologiza el espacio, arriba es mejor, abajo es peor, right es coreano del latín, para no decir siniestro. El espacio queda axiologizado mediante estas metáforas tan cotidianas, tan insertas en nuestra acción y experiencia corporal, y dependen de experiencias tan básicas como la fuerza de gravedad. Es decir, es mejor arriba que abajo, porque es más fácil descender que subir. Y
nuestra lateralidad cerebral, tiene que ver con la bondad-maldad de izquierda-derecha. Yo soy zurdo, pero en todo caso, cuando alguien hace las cosas bien, se dice que es diestro en tal cosa. Bueno, todos experimentamos el esfuerzo que se requiere para subir o para saltar, también lo fácil que resulta bajar o deslizarse hacia la horizontal, así como la diferencia de destreza, nunca mejor dicho, entre una mano y la otra. Por otro lado, muchas de nuestras acciones están guiadas por concepciones metafóricas de la realidad. La famosa metáfora según la cual el hombre es un lobo para el hombre, popularizada por Hobbes, que no sé si estaría ya en Suárez, popularizada por Hobbes, nos empuja a tratar a los demás, al menos con recelo, si no con crueldad. Mientras que la metáfora evangélica del pastor y sus ovejas nos invita a cuidar de todos, incluso o tal vez con preferencia de los más vulnerables. No sería raro, por tanto, que según cómo metaforicemos el tiempo, así lo vivamos. Bien, las metáforas son inevitables, interpretables y plurales. Voy a comentar un poquito cada una de estas ideas. Van primero, pues, estas consideraciones generales sobre el carácter de la metáfora, para pasar después ya en concreto a las metáforas del tiempo. De las metáforas en general hay que decir que son inevitables, interpretables y plurales. Podríamos soñar con un lenguaje plenamente literal, pero sabemos que este ideal no es factible, ni siquiera es deseable. La metáfora constituye el polo creativo del lenguaje, acude en nuestro socorro en los temas más intrincados y complejos, los que de algún modo rebasan el ámbito de lo convencional. Es más, ni siquiera tiene mucho sentido hablar de lenguaje literal. El lenguaje literal, lamento daros la noticia, no existe. Literal, dice el diccionario del diablo, quiere decir literalmente metafórico. No sabe, es decir, cuando uno dice que hay literalmente 500.000, no sé, está queriendo decir que es aproximadamente. Este ideal no es factible. La metáfora es el polo creativo del lenguaje y acude en nuestro socorro en los temas más intrincados, los que de algún modo rebasan el ámbito de lo convencional. Es decir, lo que se opone a lo metafórico no es lo literal, sino lo convencional. La metáfora, como dice Paul Ricoeur, es algo vivo, que transita desde el nacimiento hacia su cuasi muerte, su dormición, como algo convencional. Pero una metáfora muy convencional puede ser tocada y despertada por un literato, por un poeta, y vuelve a recargar su capacidad metafórica. Nunca están del todo muertas las metáforas. Son convencionales porque están dormidas. Es decir, el lenguaje convencional es el dormitorio, no el cementerio de las metáforas, ya que de cuando en cuando despierta en los conceptos más convencionales y tópicos su vis metafórica. Eso es parte del trabajo poético, que a veces pare nuevas metáforas a la vida, mientras que otras alientan las ascuas metafóricas latentes, aún y siempre, hasta la más hecha de las frases hechas. Pregunto ahora, ¿y la ciencia? ¿No se escribe la ciencia en lenguaje rigurosamente literal? Bueno, si así fuese, al menos acudiendo a ella, podríamos decir, sin metáfora, alguna que otra cosa sobre el tiempo. Mas este embeleco de una ciencia literal hace años que no nos lo tragamos, al menos desde las originales investigaciones de Mary Hess. A partir de ahí, numerosos estudios sobre ciencia y metáfora se han ido asentando en una tradición ya bien reconocida. Hasta el tuétano está la ciencia permeada de metáfora, hasta su médula conceptual y teórica. Dicho sea en las siempre elegantes palabras de Nietzsche. Cito: aquel a quien envuelve el hálito de la frialdad se resiste a creer que el concepto óseo, ortogonal como un dado y como tal versátil, no sea más que el residuo de una metáfora. Es decir, que es un concepto, es el residuo de una metáfora. Inevitables, decíamos.
y también interpretables. Paso al segundo punto. Toda metáfora ha de pasar en su recepción por un ejercicio hermenéutico. Al decir que el hombre es lobo para el hombre, no queremos decir que camine a 4 patas, cosa que es falsa, ni que pese como el lobo menos de 1 tonelada, cosa bien evidente pero impertinente. Es decir, nadie malgasta una metáfora como esta, el hombre es un lobo, para decir que el hombre pesa menos de 1 tonelada. Y es verdad en los 2 casos, pero hace falta cierta verdad y cierta pertinencia. Por eso no pretendemos transferir al ser humano todas las características del lobo, ni decimos con la parábola del buen pastor que el ser humano produzca lana, ni que deba aborregarse y seguir siempre al rebaño. Queremos transferir a un dominio de la realidad algún rasgo de otro dominio, ferocidad o solidaridad, pero no todos los rasgos de otro dominio. Se requiere un juicio de verdad y un juicio de pertinencia. Hay que interpretar lo que se quiere decir con la metáfora, y esto no puede hacerse de modo automático, sino que depende de un ejercicio hermenéutico guiado por la prudencia. Pierre Bank recomienda precisamente la prudencia como vía para, dice él, rehabilitación antropológica del tiempo. No hay un algoritmo que lo remedie, no hay forma de sustituir la racionalidad prudencial en la interpretación de la metáfora, salvo que se quiera reemplazar la prudencia por la simple estupidez. Que la juventud sea la primavera de la vida no implica que produzca alergia, y que la vejez se compare al ocaso no sugiere que los ancianos vayan a esconderse a diario tras los montes. El carácter selectivo de la metáfora, según el cual solo algunos rasgos de un dominio se desplazan y proyectan sobre solo algunos rasgos de otro, implica también pluralidad. Son inevitables, han de ser interpretadas y han de ser plurales. Para iluminar cualquier objeto hacen falta muchas luces, diversos tiros de foco que pueden ser perfectamente compatibles entre sí, pues cada uno va a dar sobre una cara de la cosa. Para saber sobre el ser humano, o sobre la vejez, o sobre el tiempo, nos será de ayuda una pluralidad de metáforas. Necesitamos diversas metáforas para hablar del tiempo, porque cada una ilumina una cara de esta realidad. Estas pueden compatibilizarse siempre que pasen cada una de ellas por una hermenéutica prudencial, por un filtrado sensato. La juventud es primavera y también es cauce alto de un río, como la vejez es ocaso y es cumbre, y es niñez y es paja quebradiza. Dice Aristóteles, cuando se llama la vejez paja, se produce una enseñanza y un conocimiento. Esto mismo lo consiguen también, a decir verdad, las comparaciones de los poetas si se aplican bien. Esto es Aristóteles, hasta aquí. En resumen, la metáfora en general es inevitable, lo es en especial cuando intentamos hablar de temas tan complejos y difíciles como la temporalidad. Además, cada metáfora ha de ser interpretada con sensatez y, si se hacen bien las cosas, puede resultar compatible y complementaria con otras metáforas, de modo que el objeto resulte iluminado y visto en varios de sus aspectos. Hasta aquí lo que tenía que decir sobre metáforas. Pasemos ahora a las metáforas del tiempo, que son inevitables para hablar del tiempo, requieren una hermenéutica, proceso de interpretación, y además conviene que sean plurales, porque cada una de ellas nos va a hablar de un aspecto de la temporalidad. Pasemos ahora a las metáforas creadas para decir el tiempo. La más manoseada es la de la línea. El tiempo es una línea. Hay algo de verdad en ella, algo capta, pero mucho engaña si no se toma con tiento, lo cual dificulta sobremanera las prácticas y enturbia nuestras vivencias. Si jugamos solo con esa metáfora del tiempo, nos va a resultar imposible recuperar un tiempo con presente. Una versión clásica de esta imagen la encontramos en Kant. Aquí tenéis el texto de Kant.
En la crítica de la razón pura dice: el tiempo no es otra cosa que la forma del sentido interno. Esto es, del intuirnos a nosotros mismos y nuestro estado interno. Debido precisamente a que esta intuición interna no nos ofrece figura alguna, intentamos enjugar tal déficit por medio de analogías. La analogía, la comparación, el modelo son de la familia de la metáfora. Son a su modo metáforas. Y Kant ya entiende que para hablar del tiempo se necesitan analogías o metáforas. Nos representamos la secuencia temporal acudiendo a una línea que progresa hasta el infinito, una línea en la que la multiplicidad forma una serie unidimensional. De ella deducimos todas las propiedades del tiempo. Hasta aquí muy bien, señor Immanuel Kant, pero aquí me empiezo a separar de eso. No deducimos todas las propiedades del tiempo, sino algunas propiedades del tiempo. Y nos esconde otras. Él mismo se da cuenta del asunto y remata diciendo: excepto una, a saber que las partes de la línea son simultáneas, mientras que las del tiempo son siempre sucesivas. Capta todas las propiedades del tiempo excepto la temporalidad. Donde dice Kant analogía, aquí escribimos metáfora, no pasa nada, son figuras de la misma familia. De la analogía de la línea dice Kant: deducimos todas las propiedades del tiempo. Y aquí está el peligro, en la palabra todas. Dicha analogía o metáfora es apropiada por decir algunas de las propiedades del tiempo, pero es engañosa respecto de otras muchas. Por ello hay que tomarla con filtro. El propio texto kantiano señala ya una propiedad que la escueta idea de línea no capta, y es nada menos que la secuencialidad del tiempo. Por ello la línea requiere un complemento dinámico, a saber, alguien o algo que la recorra. Cuando hablamos del tiempo pensamos en una línea y algo que pasa por la línea. De modo que vaya pasando secuencialmente por cada una de sus partes y genere una flecha del tiempo. Y aquí colocada una persona corriendo por esa línea. Bueno, porque el tiempo tiene una dirección, claro, y la mera línea no capta este aspecto del tiempo. Añadido el complemento, la imagen de la línea nos enseña que en el tiempo hay un antes y un después, un orden de tránsito que en cierto modo queda representado por la secuencia de paso sobre la línea. Bien, hasta aquí. Pero más allá de esto, sugiere que el tiempo estaría compuesto de infinitas partes de infinitesimal magnitud, con lo cual estimula el instantismo. Es decir, queremos esta metáfora, pero no para esto. Además pone el futuro delante, a la vista de quien recorre la línea. Se debe al dato biológico, corporal, de que normalmente avanzamos en el espacio hacia el mismo lugar al que miramos por razones de seguridad. La conjunción de estas dos deformaciones, instantismo y futurismo, impulsa la acelerada aceleración de nuestras prácticas, condicionadas por un presente instante en el cual no se puede permanecer, estar ni durar, y un futuro visto como única salida a la inhospitabilidad del presente. El presente es un instante, no tiene dimensión, hay que salir de él inmediatamente. ¿Hacia dónde? Hacia el futuro. Nos arrojamos hacia el futuro. La visión, como único destino posible de fuga hacia el cual nos sentimos continuamente arrojados. La visión del futuro se nos impone así como misión, es decir, una vez que vemos el futuro delante, tenemos que ir hacia él. Una interpretación sensata de la metáfora de la línea nos permitiría, en cambio, quedarnos con el núcleo de verdad que hay en ella, rechazando a su vez a todos los aditamentos instantistas y futuristas. Tenemos que filtrar la metáfora. De la misma estirpe que la metáfora de la línea es la metáfora del tren. Pongo aquí dos imágenes de un tren pasando sobre el puente de Metlac. Una es de un cuadro de José María Velasco Gómez
de 1881 y la otra es una fotografía tomada en 2014. El tren. Esta metáfora mejora en algún sentido la de la línea, la complementa. Aquí al menos podemos sentar al viajero en dirección contraria a la de la marcha. Es decir, mirando hacia el paisaje que el convoy va rebasando a su paso. Algo hemos ganado, pues captamos así la idea de que el futuro no está nunca a la vista. Nos engañaba la otra metáfora en este aspecto. Sino solo el pasado. El pasado es lo que tenemos a la vista, no el futuro. Pero hemos de cuidarnos de las implicaciones deterministas de esta figura del tiempo. El tren. Pues al fin y al cabo el tren va por su vía, a lo largo de un trayecto ya trazado. Falsificaríamos así la condición libre de nuestras acciones y la condición abierta del porvenir, por decirlo en términos de Popper. Es decir, bien por la metáfora de la línea, hay que completarla con alguien que la recorra, hay que completarla con la metáfora del tren para enfatizar que marchamos en esa línea mirando al pasado, no al futuro. Aún así, esta metáfora hay que completarla con otras que no sean deterministas. Esto se refiere a la gestualidad en las lenguas aymaras, de los hablantes de lenguas aymaras. También utilizan metáforas espaciales para hablar del tiempo, pero a diferencia de lo que sucede en las lenguas indoeuropeas, el futuro les queda a la espalda y el pasado delante. Cuando hacen los nativos aymaras, cuya primera lengua es el aymara, no el español, cuando hablan en futuro señalan hacia atrás. Hay estudios antropológicos, etnológicos que lo demuestran, yo cito aquí uno. Los que somos hablantes nativos del español, de lenguas indoeuropeas, cuando hablamos del futuro, inconscientemente nos inclinamos hacia adelante. Es decir, mañana, ayer, los aymaras lo hacen al revés. No todos, los que tienen entre 36 y 64 años lo hacen menos veces que los que tienen más años. Esto lo refleja el gráfico que aparece aquí. Incluso el lenguaje corporal de los nativos aymara es consistente aún con esta orientación. Señalan hacia atrás para hablar del futuro. A diferencia de la metáfora del tren, la metaforicidad y gestualidad aymara, ya claramente ubicada en la esfera de la praxis, pues se trata de gestos, no nos compromete con una visión determinista de nuestra acción. Nueva ganancia. Señalo hacia atrás, pero aquí atrás no hay unos carriles que yo tenga que seguir. Hay un futuro que me tengo que inventar, un porvenir abierto. Mira hacia atrás a sí mismo el Angelus Novus. Esta es otra metáfora del tiempo en la cual el futuro queda a la espalda. Angelus Novus, un cuadro de Paul Klee. Walter Benjamin, como sabéis, se hizo con este cuadro, hizo un comentario muy famoso a este cuadro. Walter Benjamin lo interpreta como una metáfora gráfica del progreso, de la historia, pero también del tiempo. Prueba de ello es que inmediatamente antes de comentar el cuadro de Klee, Benjamin cita un poema de Scholem que incluye este verso: aún fuera yo tiempo vivo. Y después de este verso arranca el comentario de Benjamin al cuadro de Klee. El comentario dice así: hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel. En realidad es un mito hebreo. Un ángel, al parecer, en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta, las alas tendidas. Es el ángel de la historia. Debe tener este aspecto el ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única.
es terriblemente pesimista. Es decir, el pasado es solo una cosa, una catástrofe, no una secuencia de cosas. Una catástrofe única que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos que ve delante en el pasado. Todos nuestros antepasados han muerto. Ya parezco Saramago, lo siento. Hay un imitador de Saramago que, en España, que cuando lo imita dice: tengo una buena noticia. Finalmente el sufrimiento acabará, todos moriremos. Bueno, Benjamin sigue en estos términos. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos, recomponer lo destruido, porque el tiempo es destructor, pero también constructor. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas. Y es tan fuerte ese huracán que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve la espalda, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Hasta ahí el texto de Benjamin. La metáfora es potentísima, pero ha de ser filtrada. Nos coloca en el tiempo con la espalda, la negra espalda del tiempo, dice Shakespeare, orientada hacia el futuro y la vista hacia el pasado. Hasta aquí bien, pero tampoco podemos afiliarnos sin más a esta imagen, ya que resulta parcial, incluso gravemente injusta con el pasado y con el presente. Solo un cúmulo de ruinas, de verdad. No habrá brotado ni un ápice de belleza, de bondad, de verdad en todo el transcurrir del tiempo. Nada hermoso, nada santo, nada justo ni útil queda ante los ojos del Angelus Novus. La visión es de una negatividad fatal, simplemente increíble por hiperbólica y seguramente falsa. En conjunto, la orientación de nuestra mirada hacia el pasado y la apertura del futuro, como rasgos verdaderos de nuestra vivencia del tiempo, podrían quedar bien acomodados en la metáfora de la barca. El pescador en su barca toma los remos con las manos y boga mirando a popa. Más que un carril a seguir, tiene a proa una estela que inventar de entre las muchas posibles. Aquí está mirando hacia el pasado, pero está remando hacia el futuro. Y ese futuro no está determinado. Lo que tiene detrás a la espalda es un futuro abierto. Una estela que inventar de entre las muchas posibles. Los ojos son nuestro nexo con el pasado, las manos con el futuro. Es decir, si metaforizamos el tiempo, podríamos decir que el pasado lo vemos, el futuro lo hacemos. Es lo que nos sugiere esta nueva figura. Como vemos, para decir el tiempo, para pensarlo de un modo que nos conduzca de una vivencia apropiada a una vivencia apropiada del presente, hay que combinar diversas metáforas y cuidar la hermenéutica que hacemos de las mismas. Algunas están disponibles, otras habrá que ir creándolas. Necesitamos nuevos juegos de metáforas para el tiempo, una constelación léxica que devuelva espesor al presente. Podríamos, por ejemplo, imaginar el tiempo como una serie de círculos concéntricos, el mayor de los cuales es el presente, que en su interior contiene los círculos del pasado, a modo de huella y memoria. En esta imagen del futuro, el futuro ni está actualmente en parte alguna, ni se ve, sino que se hace. Hay que hacerlo a partir de espacios de posibilidad y puede ser hecho con un cierto margen de libertad. La naturaleza y el ser humano están constantemente haciendo futuro. Hay que crearlo, producirlo, generarlo, actualizarlo como presente, obviamente. Hay un texto de San Agustín que es brutal. Dice, lo único que existe es el presente, y dentro del presente, el presente del pasado, las huellas, y el presente del futuro. La esperanza, las posibilidades, las expectativas, ¿no?
Si eliminamos el presente, por lo tanto, estamos cometiendo algo muy grave, estamos eliminando todo, porque el pasado y el futuro están solo en el presente. Entonces, una temporalidad sin presente es algo muy grave, es una temporalidad nihilista. Esta imagen además armoniza bien, por otro lado, con la cosmología actual. Nuestro horizonte presente contiene, por ejemplo, la huella térmica de una explosión inicial, así como la luz emitida por las estrellas en el pasado. Lo que no contiene nuestro horizonte accesible en acto es el futuro del cosmos, que está aún por hacer. No voy a entrar en cuestiones de cosmología y el universo bloque y todas estas cosas, pero para el ser humano común el futuro del universo no está todavía. Nuestra posición en el tiempo ahora cambia. Lo que tenemos a la vista es el pasado en el presente. De él aprendemos para decidir y construir como presente un futuro que está abierto, que está aún por actualizar, que ha de ser libremente hecho. Por decirlo de otro modo, vemos el pasado en el presente, pero no podemos regresar a él. No vemos el futuro, tan solo los espacios de posibilidad, y tenemos que hacerlo para poder habitarlo algún día como presente. A la vista tenemos solo el presente, que contiene tanto huellas como espacios de posibilidad. Con la información que éste nos da, tenemos que apañarnos para ir construyendo un camino de entre los muchos posibles, al mismo tiempo que caminamos por él. Se hace camino al andar, dice el poeta español Antonio Machado. La trayectoria biográfica de cada persona e histórica a través de los círculos concéntricos del tiempo la vamos trazando nosotros, no está predeterminada como sucedía en la vieja imagen lineal del tiempo. Podemos salir del círculo del presente hacia otro presente, hacia más presente, por cualquiera de los infinitos radios del mismo. Ninguna acción humana puede ser ya medida por su proximidad a un futuro tecnológico o cultural supuestamente visto por algunos, sino por su aptitud. Cada acción humana habrá de ser juzgada no por su proximidad al futuro visto por algunos, sino por su aptitud para cuidar de lo valioso ya presente y para abrir espacios de posibilidad. Las acciones humanas han de ser evaluadas por su respeto a la vida natural y humana, al florecimiento y fructificación de la misma en un universo abierto. A la metáfora del florecimiento añado la de la fructificación. Creo que deben ir juntas. En ámbito anglosajón solo se habla de florecimiento, pero florecer tiene que ver con lo que le pasa a uno mismo, que llega a ser lo que, en fin, llega a crecer y tal. Fructificar quiere decir algo más, aportar a los demás, etc. Como toda metáfora, también esta requiere filtros interpretativos. Si se aplica al polo subjetivo del tiempo, habría que reconocer que la memoria nunca es perfecta. Es decir, dentro del último círculo, el del presente, nunca queda como memoria todo el pasado. Se pierden algunas cosas. Un olvido. Esta metáfora no recoge la idea de olvido, en definitiva. A veces el olvido es aleatorio, otras veces es selectivo, de forma que salvamos no todos los recuerdos, sino solo aquellos que se consideran más valiosos o más impactantes. En el polo objetivo, tampoco la huella del pasado queda íntegramente grabada por tiempo indefinido. Es decir, el universo en su estado actual no recoge con toda exactitud todo el pasado. La entropía se ocupa de ir haciendo una labor de borrado. Esta metáfora no recoge ni el olvido ni el borrado entrópico. Sin embargo, la metáfora de los círculos concéntricos es incapaz de captar estos juegos de olvido, borrado e incluso perdón. La idea de los círculos concéntricos, donde todo en última instancia queda contenido en el presente, no está lejos de una metáfora propuesta por Bergson, la de la bola de nieve. Dice: mi estado de alma
al avanzar en la ruta del tiempo, se infla continuamente con la duración que lo engrosa y hace, por decirlo así, una bola de nieve consigo mismo. Aquí el tiempo no es una línea, es una bola de nieve. El tiempo no queda aquí dividido en instantes disjuntos, sino que va creciendo como bola de nieve hacia un presente más abarcador, hacia más presente. Tampoco está alejada la idea de círculos concéntricos de la imagen que puede aportarnos la composición musical. Quien compone retiene en el presente la suma integrada de los compases ya escritos, pero aún tiene que crear el próximo, que no está todavía en lugar alguno, ni viene predeterminado, aunque sí condicionado por los anteriores, dentro de un cierto espacio de posibilidades. Perdón. La realidad actual entraña espacios de posibilidad, está abierta a innumerables futuros posibles que vendrán o no al presente y lo harán crecer en función de nuestras acciones y de la dinámica natural. Y no solo la composición, sino la ejecución musical y la escucha de la música requiere, por así decirlo, un crecimiento del presente a modo de bola de nieve o de ondas concéntricas, donde la última abarca el resto. Si al escuchar una pieza musical cada nota nos hiciese olvidar la anterior, no percibiríamos la melodía ni el ritmo. La música en general es caracterizada por Vladimir Yankelevich como una suerte de temporalidad encantada. Crea un oasis en el desierto, una isla feliz en el océano de la cotidianidad, un eterno presente, un universo aparte y una totalidad. Cada pieza musical funciona así como un modelo, como una metáfora de la temporalidad en general y de nuestra vivencia de la misma. Hasta el mero silencio musical constituye un modelo del tiempo que manifiesta metafóricamente algunos de sus aspectos y desenfoca otros, obviamente. El musicólogo Santiago Torre orienta la escucha de la famosa composición de John Cage titulada 433 mediante las siguientes consideraciones. Son 4:33 minutos de silencio o ruido aleatorio de fondo. La pieza, dice, no es numerable, no se rige por el aritmos kineseos o el numerus motus de Aristóteles. Para entenderla no sirven el antes y el después. Antes bien es preciso recurrir al desde y al hasta, como los concibe Bergson en su durée, duración. Esta obra está en los límites del tiempo físico y metafísico, del silencio inanimado como posibilidad de la eternidad abierta. Fin de la cita. Es una sugerencia de cómo escuchar esta obra. Lo numerable del tiempo, el antes y el después, se diluyen en duración indivisa. La eternidad quieta se hace protagonista a través del silencio inanimado, mientras que la posibilidad de vida eterna pasa aquí inadvertida. Es decir, esta pieza habla más de eternidad que de vida eterna. En todo este tiempo no pasa nada. Así el nihilismo de Cage nos sirve como contraste. Uno puede pensar que el resto de las músicas que en el mundo son, en las cuales el silencio viene siempre mezclado de ritmos, no aritmos, sino ritmos, y de sonidos, el resto de las músicas representan mejor el tiempo como numeración, según el antes y el después, como imagen no tanto de la eternidad muerta, entre vacía y aleatoria, sino de una posible vida eterna en presente, una suerte de temporalidad encantada. Vuelvo a la cita anterior. También quizás entusiasmada. Es cierto que la música es temporal en un sentido más evidente que el resto de las artes, y resulta lógico en consecuencia que nos fijemos en ella para obtener figuras de la temporalidad.
Así lo hace ya San Agustín, cuando intenta explicar la noción de distentio animi, distensión del alma, quiere decir estiramiento, tensión del alma, que tiende hacia el pasado y hacia el futuro. Intenta ir hacia el pasado y hacia el futuro y así genera el presente. Cuando dice esto y quiere enfatizar la realidad del presente, en el cual están contenidos los recuerdos del pasado y las esperanzas del futuro, lo hace apelando a una metáfora musical. Dice San Agustín: me pongo a decir un cántico, cuando intento entender lo que es el tiempo. Pero también en el resto de las artes podemos abrevar. Las artes plásticas, escénicas, el cine, la literatura, nos surten de metáforas temporales. Su número es tan apabullante que no puedo hacer aquí ni siquiera una exploración indicativa. Habrá que conformarse con unas míseras pinceladas rapsódicas. Empecemos por la pintura y la escultura. La iconografía del tiempo en pintura y escultura ha sido estudiada con esmero por Erwin Panofsky en su texto titulado El Padre Tiempo, incluido un libro titulado Estudios sobre Iconología. En este libro, Panofsky incluye un capítulo dedicado al Padre Tiempo, cómo ha sido representado en las artes gráficas y escultóricas a lo largo del tiempo, el propio tiempo. A lo largo de la historia, desde los bajorrelieves mesopotámicos hasta nuestros días, el tiempo ha sido pintado y esculpido como kairos, es decir, como ocasión fugaz y alada, un joven que va corriendo con alas en los pies y un mechón en la cabeza y el resto del pelo rapado. Por eso se dice que la ocasión la pintan calva. Esa era la imagen clásica del kairos, que hay que atrapar la ocasión por el mechón de pelo. Ha sido esculpido el tiempo y pintado como kairos, como desvelador de la verdad, como hacedor de justicia, como creador, también como destructor de sus obras, como devorador de sus propios hijos. Recordaréis el cuadro de Goya, como ser bifronte, el dios Jano, del cual recibe el nombre el mes de enero, que mira hacia un lado y hacia el otro, hacia el pasado y hacia el futuro. Como recurrente y circular, dibujándolo como serpiente, como una hoz, como un niño, como un viejo, como aliado de la misma muerte, tiene atributos parecidos a la iconografía de la muerte. Como pompa de jabón, que se deshace en el instante, como reloj rígido o reloj derretido en los cuadros de Dalí, mecánico de arena. Y no solo relojes y alas, sino también sierpes enroscadas, astros y órbitas, hoces y guadañas han sido añadidos a la imagen del tiempo. En cada una de las imágenes luce este o aquel aspecto de la temporalidad y quedan otros nublados. Incluso hubo artista tentado por la acumulación en una sola obra de múltiples alegorías del tiempo. Así Nicolas Poussin pintó la danse à la musique du temps, la danza con la música del tiempo. El tiempo es el que pone la música y los demás bailamos la música que nos toca el tiempo. Donde muchas metáforas visuales se entrecruzan y aliteran. La pintura piensa aquí el tiempo, la pintura piensa el tiempo en sinergia con otras artes, como la música y la danza y la escultura. Es decir, este cuadro es muy completo en el sentido de que aparecen muchas imágenes del tiempo y algunas de ellas son pictóricas, otras son escultóricas, otras musicales, otras de artes escénicas, la danza. Disculpad. Por supuesto, en los territorios literarios encontramos señeras figuras del tiempo, numerosas metáforas clásicas y abundante inspiración para elaborar nuevas imágenes de la temporalidad como las que hoy necesitamos. Mencionaré tan solo dos ítems, porque en literatura el tiempo está por todas partes. Entonces voy a mencionar solo dos obras literarias. Unidos por la misma idea, que es la idea de inmersión.
algo que se mete en un líquido. Pero polarmente opuestos, son uno lo contrario del otro. Por lo demás, lo liviano frente a lo monumental, el verso cotidiano frente a la prosa poética, el intento de captar un solo instante fugaz al empeño por totalizar una memoria absoluta, de la celebración a la melancolía, en suma, de la saltarina rana de Matsuo Basho a la intensa Magdalena de Marcel Proust. Estoy citando un haiku de Basho y el famoso texto de Proust de En busca del tiempo perdido. Como obras literarias polarmente opuestas, conectadas solo por la idea de inmersión. Y ambas son metáforas potentísimas del tiempo. Por su brevedad podemos permitirnos el lujo de traer aquí La rana y el estanque de Matsuo Basho. Dice así el haiku: un viejo estanque, se zambulle una rana, ruido de agua. Ese es el haiku. Os lo leo en japonés, aunque yo no lo entiendo en japonés. Dice: Furuike ya kawasu tobikomu mizu no oto. Por lo menos captamos cómo suena. Ahora tendría que leer En busca del tiempo perdido de Proust, pero no lo voy a hacer por mi afonía solamente. El haiku intenta atrapar lo fugaz, lo cotidiano, las más de las veces, inmerso además en el ciclo natural de las estaciones. Lo hace para ponerlo a nuestra contemplación, para darle un presente continuo. Es decir, capta un instante para convertir el instante en presente. He puesto antes un cuadro de Sorolla. A veces la pintura de Sorolla se dice que es instantista, porque capta la luz de un instante. Pero no para disolver el tiempo en instantes, sino para rescatar un instante y convertirlo en una duración, en un presente. Y el haiku hace lo mismo que el instantismo de Sorolla. Es comparable, por ejemplo, lo hace para ponerlo a nuestra contemplación, es decir, para que podamos demorarnos en el presente contemplando a la rana que salta sobre el estanque y hace un ruido. La idea de inmersión. Es comparable, por ejemplo, a la pintura de Sorolla, que capta el lienzo y transforma la luminosidad de un instante en presente para la contemplación. En el otro polo, Proust, pariente de Bergson, por cierto, tenían lazos familiares, e influido por Bergson, se empeña en traer al presente. ¿Cuál es el objetivo de Proust en busca del tiempo perdido? Traer al presente, para evitar su pérdida, la totalidad de un tiempo pasado. Todo el pasado, en detalle y pormenor. La rana y el estanque mutan aquí en Magdalena y T, respectivamente. Por eso están conectados por la idea de inmersión. Toda la rememoración, toda la evocación de Proust nace en el momento en el que sumerge una magdalena en una taza de té, que ya son ganas de desperdiciar un noble dulce, mojar una magdalena en té. Al mojar la magdalena en el té desencadena Proust un imparable torrente de evocaciones, y allá que se lanza tras ellas a la búsqueda y captura de un tiempo perdido, irremediablemente perdido. El pasaje en cuestión también tiene miga, no solo por la Magdalena. Entonces voy a citar solo este pasaje. Dice Proust: y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado, ya tenemos la rana saltarina de un lado y del otro lado Proust mojando ahí la magdalena, deprimido, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir. Esto es lo que él ve en el futuro. Un día melancólico al que va a seguir otro día más melancólico aún. Me llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de magdalena, por lo que fuere. Fin de la cita. Para el autor, solo el pasado existe realmente. Por eso no quiere olvidar nada, ni personas, ni hechos, ni tampoco la reacción que en él produjo su contemplación. Para Proust,
Dice el escritor Mauricio Serrahima, que hace un prólogo a su obra, dice, solo tiene interés la función destructora del tiempo, como en el Angelus Novus, la que convierte el pasado en tiempo perdido. Y para que no esté perdido hay que rescatarlo, hay que memorizarlo, rememorarlo, punto por punto, detalle por detalle, sensación por sensación. La búsqueda del tiempo perdido es en realidad un intento de rescate, una tentativa esforzada por volver a hacer presente lo pasado. Nunca se consigue, claro está, pues el pasado reside en el presente, pero como pasado, no como presente. Apréciese en ello la simetría respecto del angustioso intento de presentizar el futuro. Gran parte de lo que hacemos actualmente es tratar de ver el futuro, predecirlo científicamente y, si no es posible, pues mediante extipiscinas o lo que haga falta. Proust lo confió todo al arte, pero ni siquiera el arte, que tiene tantos poderes, alcanza a convertir en presente lo que no lo es. Por eso su epopeya termina en la desolación. Por eso Proust se ve abocado finalmente a una falta absoluta de confianza, no solo en el futuro, sino en el presente. La epopeya de su mundo, que trazó en su obra maravillosa, es una epopeya desolada, porque viene a morir en un presente sin realidad y sin vida. A lo que el filósofo Jacques Maritain comenta, comentario de Maritain a Proust. Dice, para escribir la obra de un Proust tal como hubiera debido ser escrita, aquí Maritain se anima a decirle a Proust cómo tenía que haber escrito En busca del tiempo perdido. Bueno, a veces los filósofos se atreven con unas cosas, y menos mal que no le indicó a Velázquez cómo pintarlas. Para escribir la obra de un Proust tal como debiera haber sido escrita, hubiera sido necesaria la luz interior de un San Agustín. Bueno, no es cosa de ponerse a reescribir a Proust, pero sí que interesa la alusión como contraste al tiempo en San Agustín. Quien busca a San Agustín, lo que hace es buscar apoyo en Dios para reunir e integrar en un presente contemplativo las, cito a San Agustín, las fugitivas divisioncitas del tiempo. Es decir, si dividimos el tiempo en partes pequeñas, en partes menudas, ¿cómo se llaman las partes menudas de una hora? Los minutos. Los minutos son las partes menudas o diminutas de una hora. Y los segundos son la segunda división en partes menudas. De que hablemos de horas, minutos y segundos. San Agustín dice, podemos ir dividiendo el tiempo, el año en meses, el mes, cada vez y nos quedamos con fugitivas divisioncitas. Bien, y para salvar el tiempo de esa división al infinito, lo que hace San Agustín es apelar a la visión de Dios. Bueno, se lo pone un poco fácil a sí mismo, pero es lo que hace. También el cine, que navega entre lo literario y lo musical y lo escénico, nos ha dejado numerosas imágenes del tiempo, potentes metáforas desde las cuales apreciar tal o cual aspecto del tiempo. En su misma entraña técnica nos habilita para pasar del fotograma estático a la proyección dinámica y nos permite la captación de procesos que por veloces o lentos escaparían a nuestra simple mirada. Una cámara súper lenta nos enseña cosas que no vemos, que están ahí, que están delante de nuestra vista, pero o las filmamos con súper lenta y después las proyectamos, no las vemos. Y lo mismo sucede cuando intentamos captar procesos que son muy lentos, como el crecimiento de una planta. Lo tengo que filmar y después pasarlo a una velocidad mayor, y entonces mi ojo es capaz de ver cómo crece una planta, es capaz de ver los movimientos de las plantas. Creemos que los animales se mueven y las plantas no. Falso, las plantas se mueven. Darwin tiene un texto sobre el movimiento de las plantas. Darwin. Sí, sí, y no tenía cámara para... Pero si una planta trepadora, por ejemplo, la filma de un determinado modo, se ve perfectamente cómo va buscando dónde apoyarse. Bueno, no me entretengo con esto. Actualmente hay toda una nueva botánica hecha por, entre otros, por un filósofo, Paco Calvo,
que refleja cómo las plantas hacen mucho más de lo que creíamos. Bueno, entonces el cine funciona así como una especie de laboratorio de la temporalidad, donde el lento crecimiento de una planta o la súbita expansión de una llamarada explosiva se tornan visibles en tiempo humano. Y desde luego en sus contenidos, no solo en su entraña técnica, sino en los contenidos intencionales del cine, aparecen numerosísimas metáforas temporales. Por ejemplo, un reloj reflejado en un espejo es una metáfora cinematográfica del tiempo potentísima, porque uno ve cómo el tiempo va hacia atrás. Ahora no recuerdo en qué película sale, pero ¿alguien sabe en qué película aparece un reloj reflejado en un espejo? No sé si es una de Hitchcock. Bueno, si me acuerdo ya os lo diré. Pero es impresionante, claro. Ves cómo el tiempo marcha hacia atrás. Desde el reloj de Harold Lloyd y la maquinaria acelerada de tiempos modernos hasta los inverosímiles tejemanejes espaciotemporales de Regreso al Futuro o de Interstellar, pasando por el tiempo pausado y contemplativo que en El árbol de la vida nos regala Terrence Malick. El árbol de la vida es una película en realidad sobre el tiempo y cómo ralentizarlo y cómo hacerlo presente y cómo pasar a una mirada contemplativa. ¿Habéis visto la película esta de Malick? El árbol de la vida, de Terrence Malick. Es muy potente filosóficamente. Yo pensaba que era así. Un día se la puse a mis alumnos y les pedí opinión y uno me puso: no hay derecho a torturar a los alumnos con películas de este estilo. Así que no la recomiendo incondicionalmente. Seguiré por último con una metáfora, estoy acabando ya, por una metáfora visual que me parece particularmente iluminadora. La imagen en cuestión se aloja en el lienzo de Diego Velázquez, conocido popularmente como Las hilanderas. El hilo que remeda la imagen del tiempo como línea, pero después se va complicando. Perdón. 1657. Diríase que esa imagen vive ahí, vive en este lienzo. No es esta una obra cualquiera. ¿Se ve bien? Sí. En ella hay referencias, al menos, a Miguel Ángel, a Tiziano y a Rubens. Están citados en este cuadro. Esto de la posmodernidad en la cual uno introduce citas dentro de una obra artística, etc., pues que se lo cuenten a Velázquez. Está citado Miguel Ángel, Tiziano, el escorzo de la figura que aparece en primer plano a la derecha recuerda a las de Miguel Ángel, claro, clarísimamente. Y yo, las últimas veces que he mirado este cuadro para esta presentación de hoy, he caído en que la imagen que aparece en primer plano a la izquierda del todo, esa joven está descorriendo un velo. Es la imagen del tiempo como desvelador de la verdad. Aparecen innumerables pinturas clásicas y os rogaría que lo tomaseis con toda la precaución del mundo, porque es más que posible que esté yo sobreinterpretando. Pero si veis, por ejemplo, la portada del libro de Erwin Panofsky, Estudios de Iconología, ahí aparece un cuadro en el cual el Padre Tiempo está descorriendo una cortina para desvelar la verdad. En el dicho popular, al final el tiempo dirá la verdad. Bueno. Perdón, Leonardo dice literalmente eso. La verdad es hija del tiempo, exacto. Literalmente. Pues eso. Perdón, literalmente. Literalmente, que es metafóricamente. Sí. Eso está expresado gráficamente en alguien que descorre una cortina. Y en este cuadro aparece. Bueno, está citado también Tiziano y Rubens, así como hay referencias a la mitología clásica y a los oficios populares, a las sabidurías populares. Todo el cuadro constituye una alegoría del tiempo, si bien se mira. Relata, como es sabido, la fábula de Aracne,
quien fuera convertida en araña por la diosa Palas Atenea. Al parecer esta última, Atenea, se tomó muy a mal la competencia que en el arte de tejer le hacía Aracne, una simple mortal. Bueno, y además tejía tapices referidos a la vida disoluta del padre de Palas Atenea, y esto parece que no la hizo muy simpática a los ojos de esta última. Y en todo caso Aracne era una simple mortal, entonces la convierte en araña, de ahí que las arañas tejan telas y tal. El lienzo acoge al espectador que entra desde el primer plano, donde se le plantea un problema. Es decir, cuando vemos esto, vemos primero el primer plano, y el primer plano contiene una pregunta. ¿Quiénes son estas dos mujeres que están hilando? La que está a la izquierda, la que está a la derecha. La una, joven, en blusa blanca y extraño escorzo, inspirado seguramente en alguna imagen de la Capilla Sixtina, y la otra mayor, con atuendo oscuro. Esta es la pregunta. Ahora, en el plano de atrás está la solución. Durante un tiempo a este cuadro, para encajarlo en un marco y hacerlo más decorativo, se le añadió una tela por encima con el dibujo de una cúpula y tal. Y entonces le daba mucha más profundidad al cuadro, con lo cual la imagen que está en segundo plano se perdía en el fondo. Y nadie le dio la importancia que esa imagen tiene. En realidad es una imagen importantísima. Hoy día en el Museo del Prado este cuadro se expone así, como lo veis. Es decir, se le ha tapado la parte de arriba. Se ha hecho un marco especial para este cuadro, de manera que esa parte de arriba no se le ha quitado, pero el marco deja ver solo lo que pintó Velázquez. Entonces, la escena que está en el fondo viene más cerca, se acerca al espectador. Y ahí está la respuesta a la pregunta. Estas dos mujeres que tejen el primer plano son Aracne y Atenea respectivamente, que están pintadas al fondo, pero están representadas también en primer plano. Después podemos emprender la vuelta. Una vez que hemos entrado hasta el fondo, tenemos que ir saliendo. Y entonces Velázquez nos cuenta poco menos que la historia de la pintura. Es decir, nos dice, en tiempos de Titchán, solo podían pintar como se pinta lo que está en el fondo. Es decir, lo del fondo es una cita de Tiziano. Y él va mejorando la técnica hasta que en primer plano consigue pintar el movimiento. Es decir, por primera vez con óleo se consigue pintar una rueda en movimiento. Entonces, cuando uno entra, responde a la pregunta. Cuando uno sale, recorre la historia de las técnicas pictóricas. O sea, desde las técnicas pictóricas del tiempo de Felipe II hasta las más recientes que permiten ya a Velázquez trazar en óleo el giro de una rueda. Las evocaciones temporales son numerosísimas. Recordamos la labor tejedora de Penélope, en la cual ella de algún modo pretendió manejar el tiempo de espera. Nos viene a la mente la figura de Gandhi, contemplativo en la tarea de hilado. También la popular sabiduría de la paciencia, contenida en refranes como el que dice: poco a poco hila la vieja el copo. No sé si este refrán se conoce en México. En España es un refrán relativamente común. Poco a poco hila la vieja el copo. Es decir, el tejer tiene que ver con el tiempo. En muchas épocas, en muchos aspectos. Y aquí la vieja es la hilandera que aparece a la izquierda del espectador en primera instancia, representando a la diosa Atenea, sabia, proactiva y contemplativa. Lo avanzado de su edad nos lo da a entender el pintor a través de las canas que muestra y esconde. Tan vieja, tan antigua, tan eterna en efecto, que es una diosa, y a la vez, por ser diosa, tan joven como muestra y esconde la tersura de la piel de su pierna. Es decir, es una figura contradictoria. Es canosa, tiene una pierna de joven, porque es una diosa y reúne todos los tiempos. Todas las edades en una sola figura. El conjunto y la totalidad de una vida en tiempo presente. Sostiene un hilo e inmediatamente nos precipitamos hacia la idea del tiempo como una línea.
y lo hay por todas partes en el cuadro, desde el título en adelante. Pero el resultado de nuestro análisis sería muy pobre si nos resignásemos a este solo aspecto del tiempo, su linealidad. También hay un copo de lana, del cual, como de un cierto espacio de posibilidades, va nuestra protagonista haciendo hilo y ovillo. Es decir, el copo de lana que aparece, de algún modo representa el futuro, que está en el presente como espacio de posibilidad. Es como si tuviese en sus manos el futuro como posibilidad, el pasado como producto acabado y el propio presente siempre actualizándose en giro. Se trata de un presente dinámico cuyo movimiento viene representado por el de la rueda, de la cual casi que oímos su traqueteo a madera. El cuadro en su conjunto y de muy especial manera el detalle de esta Atenea hilando constituye, a mi parecer, una magnífica estampa de la temporalidad con presente que andamos buscando. Y esta visión del tiempo armoniza con una cierta vivencia del mismo, próxima a la duración, a la permanencia dinámica, a la demora, a la contemplación, a la atención, a la presencia, en suma. El tiempo, imagen de la eternidad, decían los clásicos. Ahora podemos precisar una temporalidad así entendida, con ese dinamismo de la rueda que se mueve, muy bien pudiera estar hecha a imagen y semejanza no de la eternidad, sino de la vida eterna. Y paso a leer las conclusiones, un resumen conclusivo brevísimo. A ver ahora qué podemos cosechar. Quizás, ojalá, un punto de vista diferente, más abarcador y elevado. Partíamos de la constatación de una cierta vivencia del tiempo. La temporalidad moderna y posmoderna nos acelera y, lo que es peor, nos apresura en nuestra cotidianidad. Nos empuja constantemente hacia el horizonte huidizo y frustrante del futuro. Nos angustia como la falta de aire. Angustia quiere decir angostura, quiere decir estrechez. Y es lo que sentimos cuando nos aprietan la garganta. Decir que el tiempo produce angustia es una metáfora, quiere decir que nos estrecha, nos produce ahogo. Como la falta de aire de la angustia nos deprime, nos fracciona, nos aliena y nos incomunica, nos dificulta la atención, la contemplación y el cuidado. La experiencia que tenemos de la temporalidad se nos ha trastocado en dolencia. En estas afecciones registramos un elemento transversal, común a todas ellas. Nos pasa lo que nos pasa porque nos hemos empeñado en una empresa imposible, la de vivir en una temporalidad sin presente. Estas páginas, lo que acabo de leer, se han orientado hacia la sanación de nuestras dolencias temporales, no con la intención de resolver plenamente el problema, sino con el objetivo mucho más modesto de aportar algunas consideraciones que contribuyan a hacerlo. En este sentido, hemos tenido que echar mano de las metáforas, que están a medio camino entre la teoría y la praxis, la acción humana. Muchas de ellas nos ayudan a vivir el tiempo en presente. De hecho, necesitamos una pluralidad de metáforas temporales. Cada una de ellas ha de ser tomada cum mica salis y ninguna debe ser absolutizada. De entre ellas hemos destacado la metáfora visual contenida en el cuadro de las hilanderas de Velázquez, en la cual quedan recogidos muchos de los aspectos propios de una temporalidad con presente. Y muchísimas gracias. Compromiso. Bueno, aquí lo vamos rolando. Bueno, pues entonces abrimos. Muchas gracias a Alfredo. Perdón. Muchas gracias. Pues vamos a abrir pues, unos minutos. ¿No? Tenemos tiempo. Si alguien quiere hacer una pregunta. A ver.
Oye, mira, te pido, es que traigo torcido el cuello, entonces no puedo voltear. A ver, aquí. Pues tú primero. Sí, luego Maestro, ahorita que... a ver si me escuchan. Ok. Ahorita que habló, maestro, sobre la ralentización del tiempo y las cámaras estas que tienen la capacidad de mostrar el espacio así el tiempo en espacios más cortos. Recordé, no sé si por ahí llegó a ver en algún tiempo Funes el Memorioso de Borges, ¿no? Que también, o sea, ahí Borges dice que él tenía la capacidad de ver cómo se iba marchitando una uva, ¿no? O una flor, que bueno, que lo diferenciaba de nosotros, ¿no? Podían pasar 2 o 3 días y nosotros vemos la uva pues casi igual, ¿no? Y bueno, fue nada más lo que me llamó la atención. Si quieres. Sí. Yo te lo paso, muchas gracias. Si me das favor de pasarlo, ¿verdad? Gracias. Aquí el protagonista del cuento prácticamente es capaz de realizar lo que Proust intentaba, es decir, tiene una memoria absoluta, lo cual, si recordáis el cuento de Borges, constituye para él una tortura auténtica. Es muy importante el olvido. Si consiguiésemos recordar todo el tiempo pasado conforme a la ficción de Borges, probablemente esto nos torturaría. Sí, muchas gracias, doctor Alfredo. Qué gusto escucharte y que te escucharan aquí los estudiantes. Bueno, empiezo justo por esto de En busca del tiempo perdido, porque yo creo que cuando se dice que le faltó la luz de San Agustín, también puede querer decir que le faltó distinguir estos instantes más significativos en la vida, que son los que merece guardar la memoria, ¿no? Entonces, en efecto, yo también creo que es un desperdicio tratar de capturarlo todo, porque no podríamos distinguir lo que vale la pena de lo que no, ¿no? Entonces, así interpreto yo esta crítica a Proust, de que le faltó la luz de San Agustín, que sí dice que hay instantes más significativos que otros y que después también está presente en Berzón esto de que hay recuerdos que tienen más intensidad que otros y demás, ¿no? Entonces, así veía yo eso. Luego, también quería mencionar la existencia de un libro del autor Luciano Concheiro que se llama Contra el tiempo y que yo creo que va en la misma línea que tú cuando nos dices que la actualidad pues nos ha alienado como en esta prisa, y como que al principio él dice que la primera solución sería como bajar la velocidad, ¿no? Y tratar como de ir más lento, caminar lento, agendar menos cosas en cada semana, pero luego renuncia a esa solución. Dice, creo que no me ha servido para recuperar la paz. Y entonces más bien propone en positivo, ¿no? O sea, no es como negar el acelere. Pero otras cosas porque uno quiere seguir haciendo lo mismo que hacía, pero más lentamente, con lo cual aumenta su angustia. Es decir, si haciéndolo rápidamente ya no llegábamos a todo, si encima lo hacemos lenta y contemplativamente, entonces menos acabamos. Es la idea, me parece una buena idea de Concheiro. Entonces, al igual que tú cuando nos sugieres tener como pausas tecnológicas, él empieza a dar como propuestas en positivo, como mirar las gotas de lluvia en la ventana y una serie de cosas que es como, bueno, si ya no sabes qué hacer con tu angustia, pues mira, aquí te doy algunas ideas, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que se parecía al principio de tu texto y por eso quería ponerlo sobre la mesa. Y por último, Y perdona, sí. Cuando uno se impone como tarea, como una más de las innumerables tareas que tenemos a lo largo del día, la de estar relajado y contemplativo, y entonces lo pones en la agenda. Ir al spa. Ir al spa, relajarme de 10 a 12, no sé qué. Y estás, no puedo, he incumplido todas estas cosas, incluido el relajarme, que no. Claro,
tiene que ser otro planteamiento, no puede ser eso. Sí. Y bueno, ya por último, como has mencionado tantas imágenes y tantas metáforas, pues comparto también otra que escuché en una conferencia, pero me acuerdo que estaba ahí Siobhan McManus, pero estaba citando a otra persona. El chiste es tener como el escenario, y es que dice que la tecnología nos ha permitido ser cada vez más eficaces en la velocidad, entonces que somos como una serie de carros acelerados que vamos a llegar al abismo, ¿no? Eso también me parece como bueno, es como ¿a dónde vamos a llegar? Pues a ningún lado deseable. Thelma y Luis. Sí, sí, eso te cuenta, como Thelma y Luis. Entonces, bueno, pues esas eran mis reacciones a tu texto y a tu conferencia. Un placer tenerte aquí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la plática, está muy buena. Hubo una parte que no puse atención, pero yo quisiera nada más hacer un comentario, bueno, más bien una pregunta, maestro. Para poder entender el tiempo atinadamente, creo que dice que tiene que ocuparse la metáfora, porque la metáfora, bueno, las metáforas, para poder captar las diferentes caras del tiempo, porque es la única forma, creo, así como los trascendentales, de poder asir, de que la mente pueda agarrar o capturar lo que se nos escapa de manera clara, no la tenemos clara, entonces una forma cree que la única forma, así como Jesús hablaba en parábolas, así la metáfora es una forma de capturar lo que se nos escapa a simple vista. Miguel, luego Arturo. ¿Contestas o...? ¿Quieres contestar? No sé. Que creo que no tenemos otra salida, es decir, que hay una serie de realidades que son las más interesantes y complejas, que hay que decirlas metafóricamente, con la prudencia hermenéutica de interpretar las metáforas de modo filtrado, saber lo que quieren y no quieren decir, eso nunca puede ser automático. Esto tiene que ver con inteligencia artificial y otras cosas en las que no voy a entrar ahora. Entonces, una realidad como el tiempo hay que decirla con metáforas y con una pluralidad de metáforas, y aún así no la agotamos. Yo creo que cualquier persona que escriba sobre el tiempo tiene que empezar por donde empieza San Agustín, diciendo: sé lo que es el tiempo hasta que me lo preguntan. En el momento en que me lo preguntan ya no sé eso. Es una cura de humildad, es decir, hablar del tiempo siempre es quedar insatisfechos porque no vamos a conseguir agotar esa realidad. Y lo más que podemos hacer es aproximarnos mediante una diversidad de metáforas, incluidas las de carácter científico, porque la ciencia está llena de metáforas. Acercarnos figuradamente. Sí, con un lenguaje metafórico. Creo que de lo mejor que he leído sobre metáforas está en un texto de Nietzsche que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Me parece que ahí él utiliza unas hermosísimas metáforas para hablar sobre las metáforas. Porque tampoco podemos teorizar la metáfora sin metáforas. Eso ya lo hemos comprobado. No hay una teoría de la metáfora que no sea metafórica. Y esas metáforas nietzscheanas son potentísimas. Sí, pues gracias Alfredo por esta charla tan fructífera y tan bella. Me quedo pensando muchas cosas. El otro día pusieron aquí en la Cineteca una película de 1936 basada en un libro de Wells y cuyo guión también es de Wells, que es Lo que está por venir. Y es fenomenal y tiene un
tiene una escena donde uno de los personajes principales dice, bueno, y conquistaremos el sistema solar y conquistaremos la última galaxia, y cuando eso pase solo habrá sido el inicio, porque es una constante idea de progresar y de avanzar. Esto, claro, se suma justo a una radicalización de esa idea de velocidad, de aceleración, que incluso nos lleva a propuestas políticas de corte que se autodenominan aceleracionistas. Entiendo que, claro, tú estás planteando una defensa de la vuelta al presente, o más que la vuelta, del sostenimiento del presente, y me llama la atención porque, claro, pareciera que con las metáforas del círculo, estos círculos concéntricos que se van ampliando y que se contienen unos a otros, estás pensando en presentes que contengan futuros y presentes que contengan el pasado. Pero me quedo pensando si no tendríamos que pensar también, en ese sentido soy un poco orteguiano, pienso que inevitablemente también estamos un poco proyectados, tenemos una orientación, tenemos un proyecto de vida, es inevitable tener un futuro por delante, ¿no? Que nos orienta, que nos arrastra, que nos, digamos, que hace de nosotros el personaje principal de la propia novela. Y me quedo pensando si no también tendríamos que pensar en un futuro que contenga el presente, es decir, que esa relación sea bidireccional o tridireccional, es decir, las relaciones entre pasado, presente y futuro no solo tendrían que ver con el pasado como contenedor de un futuro que se expresa como múltiples posibilidades, sino pensar futuros que permitan sostener el presente, porque pareciera que nuestros futuros realmente nos dirigen al colapso, a la catástrofe, al precipicio. En ese sentido, tú citabas, con esto ya acabo, citabas ¿cómo se llama? A Hans Jonas, y me quedo pensando en una propuesta de uno de sus discípulos, que es Jean-Pierre Dupuy, en Pequeña Metafísica de las Catástrofes. Él tiene una tesis muy interesante que es pasar del tiempo lineal, utilizar la flecha del tiempo, la metáfora de la línea, al tiempo cíclico, y piensa en un futuro como algo determinado, algo que ya ha acontecido, la catástrofe como acontecida, que nos permita tener el temple suficiente como para que eso no pase. Es una especie de retruécano, es una especie de trampa temporal o de estrategia temporal que piensa que el pasado no es lo que ha acontecido, sino que lo que ya ha acontecido es el futuro, porque solo así el presente tendrá el carácter de un pasado que podrá revertir lo que pareciera que es inevitable. Entonces, no sé si a ti esto te resuena, no sé si esta idea de que tenemos que pensar en futuros donde podamos defender lo valioso del presente, no solo desde el presente mismo, sino de nuestras propias orientaciones, podría tener un vínculo con lo que planteas. No sé si me expliqué bien o cantinflé de más. Antes de que se muchísimas gracias por la referencia cinematográfica y el libro, que me los anoto. Es que ha sido muy común el tratar de importar la normatividad desde el futuro. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Y eso, Hans Jonas, que yo admiro en muchos sentidos, me parece que cae en ese error. Es decir, aunque podemos imaginar el futuro como una utopía maravillosa y orientarnos a partir de ahí, o como una distopía horrible, catastrófica, y tratar de evitarla. En los dos casos lo que estamos es importando la normatividad desde el futuro. Pero ese futuro, ¿quién lo conoce? ¿Dónde está? ¿Quién lo ve? Por eso las metáforas de la barca donde uno rema hacia atrás sin mirar, o el tren donde uno va marcha atrás. Lo que dice San Agustín al respecto es que si nos interesa el futuro, tenemos que verlo dentro del presente. Y el presente no es un instante, no es el instante que separa el pasado del futuro. El presente es una duración. Es una duración. Por ejemplo, una vida humana es un presente. Nosotros consideramos que el día de hoy es un presente.
Quizá una civilización constituya un presente y dentro de ese presente sí que se puede mirar al futuro como espacio de posibilidades. Es decir, ahora la normatividad no la podemos traer del futuro. Yo creo que esto es una maniobra suicida. La tenemos que traer del valor y de la dignidad del presente, de la dignidad de las personas, del valor de los seres naturales, etcétera, que ya están presentes. No hace falta pensar en las catástrofes que van a ocurrir. Sé que también está muy de moda actualmente lo que llaman el largoplacismo, ¿no? Yo creo que no hay que, en fin, torturarse mirando al futuro para obtener normas, para obtener guías, sino simplemente mirar al presente, donde hay personas valiosas, donde hay seres naturales valiosos, etc. Esa es la idea. Sí, bueno, pues muchas gracias por esta espléndida presentación. Yo no dejaba de relacionar esta acción metafórica pues con lo que hace finalmente el aprendizaje automático, que es pues una aproximación a lo real a través de un filtrado de ciertas características y rasgos y establece un puente metafórico entre una realidad y otra, digamos entre una representación y otra representación. Y bueno, eso me parece interesante. Además, creo que falta una dimensión que es la dimensión que se utiliza mucho y que va muy de la mano de esta representación de lo lineal, y es pues la dimensión del tiempo. Y digo esto sentado junto a una física y entonces me pongo nervioso, pero pues hace falta extrañar un poquito esto. Y finalmente, derivado de lo que decía Miguel, perdón. El uso de la dimensión tiempo. ¿Cómo? O el tiempo como una dimensión. En la física. Bueno, no, en la conversación, ¿no? que planteó, porque está en la línea y de ahí se puede saltar a la dimensión, porque el viaje al futuro y esas cosas pues se hacen en una dimensión. Y finalmente, bueno, de lo que decía un poquito Zapata también, no sé si la utopía es precisamente pues ese futuro que puede sostener el presente, y en ese sentido pues hablar del pasado necesariamente gasta presente y quizá ayude a construir, aunque también gaste futuro. Gracias. No, muchísimas gracias. El tiempo como una dimensión de algún modo está reflejado en la metáfora de la línea, que es la más común. Kant ya se da perfecta cuenta de que el tiempo, a diferencia de los objetos que tenemos a la vista, pues no está a la vista. Entonces no forma figuras, y lo más que podemos hacer es, por analogía, hacerlo análogo a una figura que es una línea. Y esa analogía es iluminadora, pero tiene sus limitaciones. Yo en lo que insisto es en la necesidad hermenéutica. Es decir, una vez que tengo esa analogía, la tengo que someter a interpretación. ¿Por qué no queremos trasladar todos los elementos de esa analogía a nuestra vivencia del tiempo? Solo algunos. Y en cuanto a los modelos de aprendizaje, de hecho lo importante es que son modelos, y no en vano en inteligencia artificial se habla de Large Language Models, pues LLM. Yo leía un artículo reciente en el que insiste en que son modelos, no agentes, no hacen nada. Y el hecho de que sean modelos nos aproxima mucho a metáforas, porque el modelo es parte de la familia de la metáfora. La comparación, el símil, el modelo, la analogía, forman parte de lo que los estudiosos de la metáfora llaman la familia de la metáfora. Entonces estos son modelos. Lo que no pueden hacer esos modelos, porque no hacen nada, precisamente porque son modelos, es operar una hermenéutica prudencial sobre ellos mismos. Es decir,
autofiltrarse, trasladar de unos dominios a otros algunos aspectos y no todos. No sé si con eso más o menos. No sé si pues ya estamos próximos a cerrar. Voy a reducir 5 preguntas a una. Ya después platicamos. Y antes de que respondas, le paso el micrófono a César porque tenemos que terminar a las 8 porque tienen que cerrar el espacio. Muy brevemente, un comentario. Los mayas representan el tiempo a través del caracol. Del caracol, de la espiral. Pero es un caracol cósmico. Es decir, el tiempo a través del caracol sintoniza el universo entero y la vida de cada persona. Es como un armonizador universal, no un sincronizador universal, pero muy plural, porque no hay un caracol, hay infinitos caracoles. Y el final, todo esto me lo explica Manuel Bolón, me lo ha explicado nuestro colega Chochín Manuel Bolón. El final de repente esa espiral se continúa en otra y se vuelve al punto cero. Todo en una matemática de la matemática maya, del 19, ¿no? El 19, la semilla, la vida, constantemente renace. Entonces quizás convenga explorar estas metáforas tan me parece potentes, ¿no? De la cosmología indígena. Pero la conclusión que sacaría, al menos gráficamente, tiene algún parecido con la metáfora de los círculos concéntricos. Pero la gran diferencia es que no son cerrados. Sí, no son cerrados. Casi lo mejora. No, pero después no es continuo, porque después se vuelven al revés y son un montón de churritos, ¿no? Por todos lados. Me parece muy interesante. Después te mando un texto sobre los caracoles, ¿no? Además, justo la organización política del ZLN son los caracoles. Es importantísimo esta idea de los caracoles, porque sincroniza toda la existencia, desde el cosmos, desde el movimiento de los planetas, las matemáticas. Incluye cómo cocinarlos. ¿Perdón? ¿Cómo cocinar? El texto. Seguramente incluye todo, la milpa, todo, la totalidad de la vida. Bueno, pero lo que quisiera preguntar, y ahorita le paso ya el micrófono, es, creo que no debemos buscar una comprensión del tiempo, porque por lo que has dicho hay muchísimos tiempos y sería un error tratar de encontrar cuál es el núcleo del tiempo. Más bien, lo que decías al principio creo que es cierto. Tiempo es una metáfora que se aplica a una diversidad de acontecimientos y no habría que reducirlo, creo yo. Bueno, desde ahí el pluralismo es obligado. Necesitamos todas estas metáforas y la del caracol y otra más y tal para enfocar, para lanzar luz a ese objeto desde muchos ángulos. Pero no solo un poco, es decir, hay una multiplicidad, el tiempo se nos va por todos lados. No hay un tiempo, pues. No finalizas nada de cuentas. Muchas gracias, Alfredo. Yo voy a sintetizar el millón de notas que hice de tu texto. No sé, solamente decirte que, bueno, además tus referencias artísticas, a mí me trajeron, por ejemplo, a la mente el trabajo de Wim Wenders de cine, ¿no? Donde todo el tiempo se está jugando con el tiempo, ¿no? Con un montón de recursos, ¿no? Sus películas de viajes, ¿no? Pero bueno, creo que es sumamente relevante, no se habló tanto, por ejemplo, lo estuviste mencionando, pero no se habló tanto del uso, por ejemplo, del tiempo. Pienso ahora en ciencias sociales, nada más y nada menos la categoría de tiempo socialmente necesario, ¿no? de trabajo, ¿no? En Marx, por ejemplo, pero que también del otro lado también se juega con esto, por ejemplo, con la idea del fin de la historia, ¿no? Pero paradójicamente también con el capitalismo sempiterno, ¿no? Es interesante. Bueno, sobre esto pues solo decir que tu trabajo pues nos ayuda justamente a pensar otras temporalidades, ¿no? No hablaste de algo que a mí me parecía sumamente interesante y provocador. Creo que va un poco con lo que decía Miguel y Arturo, y es sobre la posibilidad de un tiempo dialéctico. Porque en
una de tus notas hablas, por ejemplo, de esta metáfora del florecimiento y de la fructificación, lo cual obviamente me recuerda la tensión entre tradición e innovación, y quería preguntarte qué pensabas, solo se me ocurrió leyéndote, que podríamos hablar también, agregar otra palabreja como eclosión, es decir, cuando están naciendo, pero justo cuando están naciendo un ser, pero que todavía no ha roto con la tradición. Entonces está como el presente y además afirmando el valor de la vida, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por tu conferencia. Pues muchísimas gracias a ti por las sugerencias. Y lo que sí constato es que una vez que se pone sobre la mesa la cuestión del tiempo, inmediatamente surge una especie de tormenta de ideas, y si tuviésemos más tiempo, convirtiésemos esto en un seminario que se prolongue, estoy seguro que todos vosotros os habéis quedado con ideas, con sugerencias, con inquietudes, y han aparecido digamos derivaciones hacia el cine que uno ha visto, la música que ha escuchado, la danza que ha visto, etc. Entonces, bueno, os animo a seguir pensando sobre esta cuestión, y además aquí tenéis la suerte de tener cerca una persona que es una maestra en estos territorios y que está colaborando con nosotros en Valladolid en la publicación de un libro que espero que se publique pronto, antes del 27, desde luego, un libro coral entre muchos colegas sobre la cuestión de la temporalidad. Creo que Ambrosio también va a hacer una aportación. Bueno, no estoy a tiempo, pero pues trataré de ponerme a tiempo, porque estoy un poco atrasado de tiempo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre de la Facultad de Filosofía y Letras, del Instituto de Investigaciones Filosóficas del UNAM, del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos del UNAM, pues agradecemos muchísimo al doctor Alfredo Marcos las dos conferencias que nos dio el miércoles y ahora, y bueno, pues démonos tiempo para irlos digiriendo. Pero como el tiempo es un dictador y ya nos están aquí marcando el tiempo, pues nos tenemos que retirar, no sin antes recordar un bellísimo poema de Renato Leduc que se llama Sabia virtud de conocer el tiempo, que lo hicieron canción. Entonces te lo recomiendo mucho. Es un poema que es un reto que le hicieron a Renato Leduc, si podía componer un poema con tiempo, y entonces es una maravilla. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, y así sigue todo. Es muy bonito, es muy bello lo recoge Cervantes. Ese poema, te lo voy a buscar. Bueno, sabia virtud de conocer el tiempo. Muchas gracias a todos y todas.